Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast en Radio Isla. Hoy me escuchan a las 6 de la tarde, usualmente de 2 a 3. Correcto. Tengo un episodio interesante para ustedes. Los que no conozcan, esto es un espacio donde hablamos sobre bienes raíces, oportunidades de inversión y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones inteligentes en el mercado inmobiliario. Recuerda que puedes vernos y escucharnos por Spotify, YouTube, Apple Podcast y además que puedes descargar la aplicación, el Urbital App, para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable sobre las ventas y lo que hay a la venta actualmente en el mercado. Descarguen el Urbital App para esa información, es gratuita para el primer análisis que quieren hacer. Bueno, tengo varios temas interesantes. Primero vamos a hacer un repaso rápido sobre las ventas más relevantes de la semana. O sea, que se sigue vendiendo. Se siguen vendiendo y tenemos unas tendencias que se observan con los datos recientes que han entrado en las transacciones, el mercado estable pero selectivo. Luego vamos a hablar un poquito sobre el impuesto del valor del suelo, lo que se llama el Land Value Tax. Tenemos aquí a Víctor Ramírez, planificador y estudiador del tema, que nos va a compartir muchos detalles sobre los beneficios potenciales de esta solución. Luego salió una noticia en El Vocero que habló sobre la saturación del mercado de alquileres a corto plazo. Que el mercado se regula solo. El mercado se regula solo. ¿Qué implicaciones tiene para la oferta de vivienda tradicional? También vamos a estar tocando ese tema. Y por último, vamos a estar conversando con el economista y cooperativista Heriberto Martínez Otero, que tuvimos un comentario en nuestro canal de YouTube de una escucha que dijo que le gustaría escuchar a las cooperativas hablar sobre el modelo de cooperativas de vivienda y qué soluciones pueden traer el problema de vivienda. Así que me puso la pregunta, le vamos a traer a la persona que puede elaborar sobre la solución. Bueno, ¿estamos ready? Estamos ready. Breve resumen de la actividad inmobiliaria de la semana. Varias ventas interesantes en Torrimar, Guaynabo, Tierra de Fernando. Sigue activo. 1.2 millones. ¿En serio? Una venta reciente en Torrimar en 1.2 millones. Interesante. Acuabella en Humacao, 560,000. ¿Eso es dentro de Palmas del Mar? Sí, eso es dentro de Palmas. Siempre se ha visto como un second home retirement community y siempre mantiene su... Tienen su propia cisterna. Exacto. Tienen y es una... apetecible, acueducto. Y tiene, ¿verdad? Siempre es apetecible para las personas que les gusta jugar golf, una comunidad bien planificada. Isabela Beach Court en Isabela, 450,000. Yo me recuerdo cuando lancé ese proyecto, 2004, por ahí. Sí, justo antes de la... Exacto. Ahora están en 450. Tengo una venta en la urbanización Venus Gardens en 315,000. $315,000. Sí. ¿Tú no listaste algo ahí recientemente? Sí, recientemente. Pero ¿La vendiste? Sí, ya se fue. ¿Y en cuánto tú vendiste allí? Se fue en 230. Lo que pasa es que se vendió en efectivo. A una familia puertorriqueña que conste. Pues muy interesante. Tú vendiste una en 230, ahora hay una venta en 315. Sería bueno ver cómo comparan. Correcto. ¿Y en qué área? Porque en el área donde yo vendí la mía, los residentes están haciendo las gestiones para acceso controlado. Pero tal parece que esa gente que le vendiste, pues, tienen ya un buen equity ahí. O sea, están adelante. No, comenzaron bien. Comenzaron bien. Quintas del Río en Bayamón, 295,000. También eso es otro mercado que está bien sostenible, se está comportando como el mercado se está reflejando. Aumentos en precios debido a la falta de inventario, pero a la misma vez la localización también la gente lo está pagando bien. Barrio Machuchal en San Juan, que esto es al otro lado de la Loíza, que se había... pues dirán gentrificado, pero también tiene una buena comunidad. Ellos fueron los que rescataron la escuela Boico. Hay una venta ahí en 265,000, bastante accesible. Correcto. Valle San Luis en Cagua, 247,000. 247, sí. Eso está bien. Y Urbanización Villa Carolina, tu favorita, ¿cuánto? 215,000. Ya llegaron a los 200, wow. Ya van 2 ventas en eso. Sí, exacto. Ya se están estableciendo tendencias. Exactamente. ¿Por qué esa es tu favorita? No, es que todo lo que tú pongas en Carolina o en Bayamón, independiente del mercado, se va a vender bien.
Y lo importante es determinar el precio. Y para eso el Urbital App te ayuda. Exacto. Y yo he vendido en Villa Carolina en los últimos 6 o 9 meses y veníamos de 150 a 160 y ya vamos por los 15. Y por último, la venta gentrificadora de la semana. Al frente de la estación Sagrado Corazón, y esa la vamos a poner aquí en pantalla porque me estuvo bien curiosa. Esto es un 2.8 millones ¿Cómo? al frente del Popeyes. Exacto. O de donde estaba el CVS. Tengo pendiente que me la suban en pantalla. Y fue una venta entre LLC. Mírala aquí, Víctor, detrás tuyo. Ves que aquí está el grandioso uso de suelo de los locales freestanding con estacionamiento y este edificio justo al frente. Ese es un edificio... Pero eso es un edificio de apartamentos. Se llama como Pentagon Apartments, Eso creo. mismo. Correcto, el edificio de Pentagon. De plan 8. De plan Ajá. 8. Pues se vendió. Ok, entonces ¿van a desahuciar a esa gente de allí? No sabemos. Pues por Esa eso es la gran estamos así. pregunta. ¿Será la venta gentrificada de la semana o será para mantenerla? No sé. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque la realidad del caso es que históricamente eso lleva más de 2003 fue que dice el registro que el dueño anterior tenía esa corporación, o sea, esa propiedad. Así que... Fue una venta entre corporaciones. Marus Real Estate Corporation. Que era el dueño original. Compró RSPG LLC. Solo Dios sabe. Pero hay que ver eventualmente qué es lo que se va a desarrollar, si se va a mantener, ¿verdad? Como alquiler de plan 8 o pues se va, como tú dijiste. Bueno, esa área ahí no creo que sea un área muy turística de que digamos por alquileres a corto plazo. Tampoco pensarías que lo es, tampoco lo piensas que es en Puerto Nuevo O y tienen alquileres. Pero tenemos más adelante la noticia del vocero que habla que se están, parece que equiparando ya el influx que hubo. vorágine. Correcto. Y hay personas regresando a alquileres a largo plazo. Pero antes de entrar en ese tema, sobre esta zona, me da un pie forzado a precisamente hablar un poco sobre la planificación que hubo aquí, que tú me has traído este tema, Víctor. O sea, si tú miras, aquí mismo se ve la estación o sea, el tren está ahí. Sí, al frente. Y justo al lado, ¿qué es lo que vemos? 2 locales con estacionamiento. Ese es el mejor uso del suelo en esa zona. Al lado de la estación de un tren es un uso pésimo del suelo en el área, porque esa área, de hecho, entiendo que el gobierno en su visión original para esa estación de Sagrado Corazón tenía pensado densificar. Inclusive en ese lote donde ahora mismo como 3/4 partes es estacionamiento superficial, creo que la idea original era hacer un edificio de gobierno ahí. Pero por la crisis fiscal eso terminaron vendiéndolo y pues eso terminó convirtiéndose en un uso de 3/4 partes de estacionamiento superficial y una farmacia y un restaurante de comida rápida de un solo piso. O sea, la visión puede ser como otro Minillas ahí. Sí, quizás. yo creo que esa era una de las alternativas que se había contemplado el gobierno cuando hizo la estación de Sagrado Corazón. Y entonces al otro lado de la estación, para el área que bordea el Expreso Muñoz Rivera, esa área está completamente sin desarrollar. Estuvo por unos cuantos años se está usando como un estacionamiento superficial para la estación. Todavía. Bueno, no, ahora eso... Está cerrado. Eso está cerrado con verja. Y entonces... Ahí van a hacer un hospital. Bueno, no sé lo que van a hacer ahí, pero eso era para desarrollarse. Inclusive yo creo que eso lo zonificaron para desarrollarse intensamente. Y pues con la crisis fiscal y la cuestión y la caída del mercado inmobiliario en 2008, pues el gobierno lo retuvo por un tiempo y eventualmente vendió la titularidad, creo que como para el 2016, en la administración de García Padilla, pues me imagino que por la situación desesperada. Entonces, al venderlo, pues se ha quedado, tú sabes, 10 años en nada. Cuando tenemos una crisis gigantesca de vivienda. Entonces, creo que la visión original era construir vivienda ahí para que hubiese vivienda aledaña a la estación del tren que pudiera alimentar al tren urbano, alimentarlo de pasajes
de viaje. Claro, y de uso mixto, que sea comercial Sí, de abajo. uso y mixto, comercial abajo con residencias arriba. Pero eso no se dio. Lleva 10 años sin utilizarse y parte de la razón por la cual lleva sin utilizarse es porque al titular actual no le cuesta o le cuesta muy poco tener ese terreno Ahí vamos. sin Baldío. hacer nada y esperar. Y aquí vamos al Y se tema. llama especulación pasiva. Porque, claro, mira, todos especulamos. Especular no es Malo. un pecado, Correcto. pero hay un tipo de especulación pasiva que digamos, es contraproducente, es ineficiente y es un reflejo de un síntoma de un mercado inmobiliario que no está saludable. Y quizás lo puedo explicar con este escenario. Vamos. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Cuando tú estás en un vecindario y hay varias propiedades que están en un uso pues poco intenso, ¿cuál es el mejor momento para yo invertir? Pues resulta que el mejor momento para yo invertir es después de que otro invierte. Sí, comience. Exacto. Y entonces ese el primero coge el palo del riesgo. Sí. De que si el proyecto se da, que si va a tener, que si va a haber mercado para... El va a haber atrevido. mercado, El exacto, atrevido. el atrevido. Fíjate, hablando sobre esta zona específica que dices quién se atreve, cuando desarrollaron en la esquina, ahí está The City, Sí, Ujú. ese condominio. Y me recuerdo cuando ese condominio está saliendo, que la gente empieza a comprar ahí, era esto mismo, hay que tener visión, hay que atreverse a comprar ahí porque todo esto se va a desarrollar. Ujú. Y se hizo ese desarrollo y hubo que ser atrevido. No necesariamente a 20 años después fue lo que Bueno, se pensaba, pero lo que pasó fue que cuando The City entró al mercado fue cuando fue la crisis inmobiliaria Correcto. del 2008 y por lo tanto ahí todo el mundo se aguantó. Sin embargo, pues una de las razones por la cual los titulares en los alrededores de esa área se aguantan es porque dicen, bueno, pues yo voy a esperar un mejor momento y voy a esperar y siempre puede haber un mejor momento. Y eso significa, se llama como una tragedia de los comunes, donde se si quedan alguien- esperando. O sea, yo lo veo como, hay una película, The Good, The Bad and The Ugly, que sale Clint Eastwood. Y entonces al final es un duelo de pistoleros, pero son entre tres. Y están los tres mirándose. Y entonces sigue creciendo la tensión de la película, porque están ahí con la mano en la Esperando, baqueta, con la mano en la baqueta, y están todos mirándose. ¿Y quién va a ser el primero que va a disparar? Y bueno, en la película eventualmente alguien dispara, pero nada, lo menciono como una ilustración de qué es lo que ocurre cuando tenemos ese escenario de tragedia de los comunes, donde todo el mundo está esperando por el otro y nada ocurre. Entonces, para romper con eso, pues mira, en baloncesto se inventaron El shot clock. El shot clock, correcto. el shot clock. Y el shot clock, mira, tú tienes X cantidad de tiempo para invertir. Claro, ocurría que la gente congelaba la bola y se estaban pasando la bola y de repente no había No actividad pasaba y nada. pusieron un reloj, tienes que tirar antes de 24 segundos. Ok, eso es una buena Una analogía. Entonces, pues el shot clock en el caso de pues, el inmobiliario, el mercado inmobiliario, es la tributación inmobiliaria, los costos que tú tienes por tener la propiedad, los costos que tú tienes por tener la propiedad sin hacer nada con ella. Entonces, pues, ¿cómo se puede mejorar? Casi todas las jurisdicciones tienen contribución sobre la propiedad. Los estados. Sí, bueno, todo. en Estados Unidos, todos los lugares, en Santo Domingo hay todo. contribución sobre la propiedad, en España hay contribución sobre la propiedad, Bueno, aquí también. aquí también, en todos los lugares hay contribución sobre la propiedad, pero ¿Cuál es la contribución- fórmula? Exacto. la contribución de la propiedad que tenemos, pues tiene un defecto, y un defecto es que a la que tú construyes, te penaliza. Correcto. Y si tú demueles y dejas ahí un terreno baldío, te sale extremadamente barato los costos de... Es como, está como invertido. Sí. Yo instalo placas solares, hago una piscina y me llaman y me van a cobrar más. Pero si el solar está ahí y no he hecho nada, 50 pesos. no pasa nada. Exactamente. No, y que cuesta, es chavería por varias razones.
Una de ellas son las valoraciones que tú mencionaste. La metodología de valoración tiene tiene subvaluado el terreno versus vis a vis La estructura. La estructura. Ese es uno de los problemas. Y el otro es que la tasa contributiva no te ofrece un incentivo a las edificaciones. Y por lo tanto, otra forma, tú mencionaste una contribución sobre el valor del suelo, pero yo quisiera el lenguaje virar la tortilla y llamarlo una exención universal a las edificaciones. Ajá. Fíjate. Ok. Sí. ¿Y en qué Igual que Muñoz consistiría? le llamo contribuciones a los impuestos. Es una buena manera de presentarlo, pero es real. Exacto, es una exención universal a los edificios que puede ser parcial, que debe ser parcial, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero debe dejar de penalizar por construir. Al que tiene. O el que... No es penalizar por tener un edificio. El que quiere edificar, pues no lo penaliza. que no lo penalice. Y el que es dueño de una estructura de edificio que está abandonado, Bueno, ¿qué pasa con ese? Las edificaciones, lo que pasa es que en términos de valoración, la manera que valora el CRIM, que el CRIM hace sus valoraciones para efectos contributivos, pues realmente deprecia poquito los edificios en comparación con cómo deprecian realmente. Eso significa que pues no lo graba, o sea, no lo graba 100%. Sí, no lo va a grabar, no va a cambiar tantísimo el gravamen sobre si acaso un edificio en desuso. Lo que sí va a grabar, o sea, lo que sí afectaría sería los suelos básicamente sin edificaciones o con edificaciones bien bajitas, o como decir, imagínate, mano, estás en condado y hay una casita abandonada que es de los años 30. Esa casita unifamiliar en medio de dos condominios, pues esa pues tendría posiblemente tenga una tributación más alta, mientras que los condominios que están al lado, que están llenos de gente viviendo allí, que lo están usando intensamente como vivienda, esa gente tributaría menos. Entonces, ya te entiendo. menciono aquí lo de que Sí, el CRIM proporcionalmente valora el terreno relativamente bajito. Okay. Aquí entre todas yo tiré estos números hace unos cuantos años utilizando el catastro digital. Entonces, el catastro digital tiene que solamente el 27% del valor del inmobiliario corresponde al terreno versus 73% corresponde a las estructuras. Esa es la valoración del CRIM. En otras jurisdicciones donde pues se hizo un esfuerzo por mejorar las valoraciones para efectos contributivos. Es al revés. Es como 50-50. 50-50. 50-50. Más equitativo. ¿Qué jurisdicción has usado como ejemplo? Esa de 50-50 específicamente estoy hablando de British Columbia. Que ahí pues un tasador que llevó muchos años estuvo involucrado en el proyecto por mejorar la valoración del inmobiliario y pues logró subirla como de 35% terreno, 65% edificaciones a más o menos 50-50. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue, yo creo que fue como para los años 80, 70, 80 por ahí. Y el impacto, o sea, a largo plazo, entonces hay una evidencia del impacto que ha tenido el resultado. Bueno, te puedo decir una cosa. Vancouver ha estado creciendo increíblemente. British Columbia y Vancouver han crecido increíblemente. No, y es un territorio que es próspero y equitativamente tiene, sí, ¿verdad? Y me puedo equivocar. La salud es gratis, pero realmente lo pagan a través de precisamente de los impuestos. Y realmente se ve la obra tanto en calidad de vida, seguridad y beneficios para los servicios que recibe el ciudadano. Lo otro, aquí entre viviendas primarias, el valor del terreno en el CRIM, en el catastro digital, es solamente un 15% del valor de todo el inmobiliario, según que es pues, particularmente bajito. Pero ¿qué significa eso? Para la gente de clase media, gente de clase baja, la mayoría del valor de su propiedad está en la estructura, no está en el terreno. Exacto. Eso significa que pues para ellos un cambio de esta índole
donde se le está eximiendo, se estaría exonerando posiblemente parcialmente por el valor de la estructura, No los va a afectar. no los afecta o pagaría un poquito menos. Inclusive los que pagan podrían pagar un poquito menos. Y bajo esta estructura, entonces, más o menos, las personas en alguna otra escala, rango de precio, entonces pudieran estar pagando un poco más. Bueno, sí, depende. O Ok. sea, depende. Esto, lo otro es que cuando estamos hablando de contribuciones, recuerda que las contribuciones pueden ser fiscalmente neutrales. Y eso significa que donde tú tienes que mirar que, mira, me están subiendo los impuestos o no me están subiendo los impuestos, es mirar el presupuesto municipal. Porque si el presupuesto municipal se queda igual, Ujú. un cambio de esta índole lo que haría sería una redistribución Correcto. de la carga contributiva para ofrecer unos incentivos. Entonces, ¿Cómo esto pudiera entonces balancear, por decir ahora que está caliente el tema, la eliminación del impuesto al inventario? Crea un déficit de 300 millones. Correcto. Supongamos que se implementa o se evalúa este modelo de impuesto sobre el valor del suelo. ¿Cómo tú lo harías para que compense? bueno, ok, el municipio tiene su presupuesto. Ujú. Ajá. Y entonces, tú estarías sustituyendo, o sea, una posibilidad sería sustituir algo que ya se cobra del impuesto al inventario por una reforma a la contribución De la propiedad. sobre la Inmueble. propiedad, pero tendrías que ampliar la totalidad de los recaudos para llegar a lo que se cubre actualmente con el impuesto al inventario. Pero, ¿qué ofrece este tipo de reforma? Pues, si tú amplías para cubrir ese déficit, si tú amplías la contribución sobre la propiedad como está ahora mismo, pues entonces va a ser una penalidad adicional a las edificaciones. Pero entonces, si tú haces esto, pero a la misma vez ofreces esa exención universal a las edificaciones, pues entonces va a crear un efecto donde, pues, posiblemente Fomentas el desarrollo y desarrollo. creas entonces más personas que viven, más personas que van a estar entonces No, creando y la po- actividad. Podrías tener podrías tener un incentivo para que haya más construcción, o sea, o por lo menos evitar que se penalice la construcción Y posiblemente, y cubrir ese déficit. y Claro. posiblemente también personas que actualmente, por X o Y razón, no tengan propiedades tasadas para efectos contributivos, que hay muchas, no vean una razón por la cual, mira, ya puede estar en ley y entro al sistema contributivo de la propiedad. Bueno, Puede esa- ser un esa es la parte- incentivo. bueno, la parte de fiscalización es otro tema, Es que es otro un tema. tema que yo creo que es importantísimo, que hay unas deficiencias en la parte de fiscalización del crimen o sea, nada más hay que hablar de que el último número que yo vi en la prensa, estábamos hablando de $2,000 millones ¿cuál es la palabra? A creencia. Es decir, que le deben al crimen más de $2,000 millones. Esos son Aunque- los liens. No son liens, esa es la deuda, eso es lo que le deben El los contribuyente, titulares, exacto. los contribuyentes. Entonces, aquí, mira, en la Ponce de León, tú vas subiendo ahí cerca de la calle Serra, donde hay toda esta actividad turística, todos estos restaurantes, ¿cómo se llama? A la moda y qué sé yo, nuevos, y en la calle Serra, que ahora mismo tiene pues mucha actividad, pues bien cerquita de la calle Serra, hay un edificio que en un momento estuvo ocupado por la Puerto Rico Telephone Company en los años 90. Ese edificio nunca ha pagado crimen. Y Nunca. ha pagado crimen. Tiene $2 millones en deuda de crimen. Mira para ahí. ¡Wow! ¿Cuán grande es Lo que yo sé es que nunca ha pagado crimen porque yo vi la factura de crimen y entonces aparece hasta 1991, cuando se creó el crimen, 1991. Nunca ha pagado crimen y no ha habido un efecto. El crimen no ha hecho nada. O sea, el crimen tiene un mecanismo para, si le deben dinero, ellos tienen un proceso para, pues, le envían unas notificaciones,
pueden embargar la propiedad, pero no ha habido ese proceso de fiscalización. Entonces hay unas deficiencias de fiscalización enormes. Pero tú no puedes cambiar la fiscalización de la noche a la mañana para cubrir el déficit del impuesto de inventario. Sí, eso es algo que a largo plazo sería irreal. Algo a largo plazo sí que Yo creo que eso es un cambio de mentalidad que hay, por lo menos por lo que yo estoy viendo ahora mismo, no creo que haya la disposición de entrar en esa dinámica. Sí, lo otro es, por ejemplo, en la urbanización donde yo me crié, en Antón Santi, en Río Piedra, hay una casa que lleva abandonada desde los años 90. Y esa casa estaba marcada como exoneración por vivienda primaria y llevaba abandonada todo este tiempo. Entonces, eso lo que sugiere es que por ahí hay un montón de casas que están abandonadas y como están marcadas como vivienda primaria, están completamente exoneradas de tributación del crimen. Correcto. Como al propietario no le cuesta, pues obviamente no se deshace de ella, sigue ahí especulando y diciendo, bueno, mientras no me llegue la factura, pues yo la tengo ahí. Yo te garantizo que si ese escenario cambiara y se esfuerza y se le da un tiempo límite, hubieran más propiedades disponibles, y yo no estoy diciendo que eso vaya a aliviar la necesidad de vivienda actual, la demanda, pero ayudaría. Y de igual forma se sentarían los herederos, porque muchos de esos casos son de herencia, a hablar. Forzadamente, pero se sentarían a hablar. Bueno, claro, cuando le cuesta, pues la gente se tiene que sentar a tomar las decisiones, porque la gente dice, no, pero es que los herederos no se ponen de acuerdo. Bueno, pero si ven en peligro Exacto. perder la propiedad, se van a tener que sentar. Una pregunta, estoy bien claro en el beneficio que trae de un lote o una casa de un piso en una zona más urbana para densificar. Ahora, donde ya existe una estructura, porque hemos visto estructuras abandonadas ahí, por Sagrado Corazón hay varios edificios grandes abandonados, el antiguo crimen, la Muñoz Rivera también, Sí. cerca de la Avenida Universidad en Muñoz Rivera, es abandonado. Este tipo de estructura de impuesto por el suelo ¿cómo impactaría que edificios abandonados se pongan a producir? O sea, ¿crearía un impuesto adicional? Bueno, lo que yo he discutido aquí, no necesariamente con la metodología de valoración que tenemos ahora mismo. En otros lugares donde hay una valoración que quizás se asemeje más al mercado, pues entonces la valoración del CRIM, la valoración para efectos contributivos reflejaría esa depreciación de la edificación. Entonces, pero tengo entendido que, y yo no soy un experto en cómo el CRIM valora sus propiedades, lo que sé es lo que he podido ver a través de los años, que aquí no se le pone esa depreciación. Lo que sí crearía es, a la que tú tengas ese incentivo para construir, entonces... Es que es muy posible que una es propiedad más atractivo como esa que alguien quiera se demuela. O sea, si la persona... Y quedas con el lote. Exacto, se demuele y se queda con el lote. Si un titular tiene un edificio y tiene un edificio abandonado, un edificio que quizás ya está obsoleto o lo que sea. El antiguo departamento de salud. Tiene abandonado y tiene un lote al lado que está en desuso y en el lote empiezan a construir. Si es una persona que está pagando su crimen y eso. Porque, hay ahora mismo en la Ponce de León en Santurce hay 4 estructuras cuatro edificios que están abandonados con fachada a la Ponce de León y todos le pertenecen a una compañía. Y esa empresa, yo también verifiqué los récords del CRIM y no paga CRIM tampoco, ¿entiendes? Entonces, el problema de los edificios abandonados tiene pues varias partes, la parte de fiscalización y entonces tiene la parte de que hay pocos incentivos para construir y entonces tienes pues desuso en general. O sea, a grandes rasgos, este tipo de medida tiene un efecto más marcado en las áreas urbanas. Correcto. Y entonces, para dar un poquito de contexto, o sea, Santurce llegó a tener 200,000 habitantes y ahora mismo va en el último censo, en el censo 2020, solamente 70,000. Sí, 70,000. De 200,000
a 70,000. Ese es el último censo, la población en Santurce. Sí, que ha bajado. Ha bajado. Entonces, pues, estas áreas urbanas con el tiempo, pues, se han ido vaciando. Entonces, hay mucho desuso y lotes en desuso y lotes vacíos también. A la que se empieza a construir ahí, pues, si alguien está pagando su crimen y ve que están construyendo a su alrededor, pues puede construir también. Sí, que Y posiblemente se motive. aprovecharse de la ola. Víctor, si tuvieras una varita mágica que pudieras poner algo aquí, poner esto a andar, ¿qué harías? ¿Alguna recomendación? No, bueno, la fiscalización del cobro del crimen, yo creo que es una medida urgente que se tiene que tomar. Y entonces, pues también hacer estos ajustes a la forma en que se calcula la valoración para efectos contributivos. ¿Pero qué requiere hacer que se empiece? Exacto. ¿Cómo se empieza? O sea, ¿Cómo se empieza? con un ¿Cómo se comité, pudiera hay que hacer un comenzar? comité Es- para evaluarlo. Bueno, Hay- no, yo más. fíjate, porque se basa en una tasación del 57. pues mira, yo creo que yo te comenté en una ocasión, la ley del crimen solamente dice que se debe ser una tasación científica. No da más detalles. Tienes razón. Entonces, pues, no hay que ni siquiera que pasar una ley para hacer, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos eso es lo que yo he visto. Yo he mirado la ley y yo no veo ahí ningún impedimento para que se reforme la valoración. El Lo método igual. de cómo se calcula. Exactamente, el método de cómo se calcula la valoración del suelo, o sea, hacer unos ajustes. Por ejemplo, en los últimos años, pues ha habido un auge en turismo. Entonces, ese auge en turismo ha provocado que propiedades cercanas a la playa, pues hayan subido su valor Ujú. más Sí. que otras propiedades. Eso no se refleja en la valoración del crimen. La valoración del crimen Correcto. se ha quedado estática. Eso es cierto. Sí, no es dinámica en ese sentido. Y lo Eh, reflejan. Entonces, yo no veo ningún impedimento en la ley para que ellos hagan unos ajustes para que sea más a la par con el mercado inmobiliario, con el mercado de compra-venta. Pues ahí está. No Sí. hay más nada. Es cuestión de tomar acción, bien Digo, asesorado. Bueno, Obviamente. quería mencionar una cosa adicional. La ley también permite que los municipios ofrezcan incentivos. Los incentivos, la manera que está el lenguaje de la ley dice que es por industria. Bueno, ¿y qué tal si hacemos un incentivo para las tasas del crimen para todas las industrias? Pero que sea al valor de las edificaciones que tengan todas las industrias. Exención universal a las edificaciones. O sea, la ley no veo que la ley lo prohíba. Yo no soy abogado, pero no veo que la ley lo impida. Eso tendría el efecto de... De lograr esto. Lograr esto Lo que pasa es estamos que hay que hablando. modelar. Va a haber algún tipo de attrition, o sea, de resistencia. Y eso, pues, hay que ver cuánto se pierde en ingresos y cuánto es el gap al final del día si finalmente se sustituye por el impuesto al inventario. ¿Entiendes? No, ¿No? no te seguí. No estábamos hablando... Bueno, en este caso, podemos estar hablando de sustituir el impuesto al El impuesto al inventario, inventario. pero también inclusive sin eso. Es simplemente... también, tú puedes, los municipios ahora mismo entiendo que podrían ofrecerle a todas las industrias, ofrecerle incentivos sobre Ya. Edificación. el valor de la edificación. Para romper, edificar. A todas. Entonces, pues nada, obviamente tienen que subir las tasas para pues sustituir eso que están exonerando de los edificios. Tendrían que subir las tasas. Pero a fin de cuentas, con eso, habría gente que pagaría menos, porque realmente es fiscalmente neutral. Ya. Definitivamente es una política una que se opción. debe de evaluar y considerar. Víctor, ¿algo más que quieras añadir? Yo creo que está todo hablado. A todo hablado. Bueno, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad.
Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos. No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. En 1490 AM somos el sentir de Puerto Rico. En tiempos de incertidumbre económica, la información correcta no es un lujo, es una necesidad. Radio Isla 1320 te trae Seguros y Finanzas, un programa dedicado a orientarte sobre cómo proteger lo que tienes, cómo entender el mercado y cómo tomar decisiones con confianza. Seguros y Finanzas con el periodista José Enrique Maldonado Marrero. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el mundo se estremece con noticias impactantes, una voz lo cubre todo. Una voz que no conoce límites. Una voz que es sinónimo del poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. La familia de Radio Isla 1320 se expande a cada minuto con nuestra cobertura por toda la isla. Sé parte de nuestro equipo y comunícate con uno de nuestros especialistas en promociones y mercadeo al 787-292-1700 y toma el paso necesario para el mejoramiento de tu empresa. 787-292-1700. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando un familiar trasciende, quedan muchas dudas. Por eso, en Radio Isla 1320 te traemos Heredar en Paz, un espacio para atender cada situación relacionada con la herencia de un ser querido y promover la unión familiar. Heredar en Paz, todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Las mañanas comienzan mejor cuando estás bien informado. Entérate de las noticias primero con Mili Méndez y José Luis Renta en Pegaos en la Mañana. La información que necesitas para arrancar tu día con las noticias más recientes. Pegaos en la Mañana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320 y Telemundo. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos y vamos a entrar ahora en una conversación con el economista Heriberto Martínez Otero. Me parece que lo vamos a tener en línea, que no pudo llegar presencialmente, pero lo tenemos en línea. Y esto va en respuesta a una... Heriberto, ¿estás ahí? Sí, Giancarlo, ¿me escuchas? Saludos. Tremendo, Heriberto, te escuchamos. Qué bueno escucharte, Heriberto. Saludos. Igualmente. Oye, Heriberto, tenemos de nuestra audiencia, pusieron un comentario y me gusta pues escuchar a nuestra audiencia y traerles las soluciones que solicitan. Y la persona escribió que le gustaría escuchar sobre las cooperativas y hablar del modelo de cooperativa de vivienda como San Ignacio y qué solución pueden traer al problema de vivienda. Y pensé, bueno, pues qué otra persona que Heriberto para hablar de este tema. No, y siempre disponible para que podamos dialogar sobre esto y educar, porque yo creo que para lo que está ocurriendo en estos momentos, Giancarlo, donde vemos ahora mismo el tema de los recortes en fondos federales, donde puede haber un impacto adverso incluso para programas de acción nutricional o para vivienda debido al cierre del gobierno federal, pues es importante que sigamos explorando y educando sobre estos modelos que son muy de Puerto Rico y que han demostrado ser exitosos. Primera pregunta, ¿cómo funciona exactamente una cooperativa de vivienda? Ok, bien importante la pregunta, porque si buscamos cooperativas de vivienda fuera de Puerto Rico, por ejemplo, o en los Estados Unidos, no funcionan igual. El modelo cooperativo de Puerto Rico es bien único, y la manera en que funciona es que tú reúnes a este grupo de socios, a este grupo de vecinos, se constituye la cooperativa. Es más, te voy a dar un ejemplo concreto de la última cooperativa de vivienda que constituimos hace un mes atrás, la de Torres de Sofía. Hay un edificio en Río Piedra. Los residentes de este edificio decidieron organizar una cooperativa de vivienda para adquirir un solo préstamo a nombre de la cooperativa. Los socios entonces lo pagarían con lo que se llama la equidad, que es el dinero inicial que se pone para ser parte de la cooperativa, y con las aportaciones mensuales, porque ese edificio está en manos de un inversionista de afuera que lo quiere vender. Y entonces la comunidad que vive ahí alquilada quiere entonces organizarse para comprarlo como cooperativa. Pues mira, entonces, ¿cómo funciona? Mira la parte interesante, Giancarlo. Tú, al ser socio dueño de la cooperativa, mientras no has pagado el apartamento, o sea, mientras no se ha pagado el préstamo, perdóname, tú eres dueño en parte alícuota. Eso lo que significa es que eres dueño de la fracción de cada célula de la cooperativa en lo que se termina de pagar el préstamo. Una vez se paga el préstamo, entonces se procede a distribuir los títulos de propiedad a los socios de la cooperativa. En ese proceso estamos en este momento en múltiples cooperativas, como en San Ignacio, la cooperativa El Alcázar, y la cooperativa, se me escapa el nombre ahora, pero es la que está en la avenida Barbosa, cerca de la Universidad de Puerto Rico, Villa de Valencia. Ya ellos repartieron títulos de propiedad. Pero aquí el asunto importante es que la gente sienta que es dueño de la cooperativa y que tienes un derecho de usufructo sobre el apartamento en lo que se pague el préstamo. Y es un solo préstamo que paga la cooperativa. Una vez la cooperativa vence el préstamo, se distribuyen los títulos de propiedad. Tengo una pregunta, Heriberto. Le habla Fernando Rodríguez. Fernando, saludos. Normalmente, ¿quién provee financiamiento para este tipo de cooperativa? Mira, por lo general las cooperativas que tenemos en este momento activas, que son 14, de esas 14, 12 fueron por HOT, el programa federal de Housing and Urban Development. En este momento esa posibilidad la estamos trabajando todavía, porque con las nuevas guías reglamentarias, por ejemplo, no se incluyeron a las cooperativas de vivienda en los fondos CDBG, y eso pues lo estamos trabajando en diferentes foros para tratar de que esa situación se pueda corregir. Y en la actualidad estamos buscando mecanismos como el Fondo de Inversión de Desarrollo Cooperativo, o lo que se conocen como préstamos sindicalizados de las cooperativas. Correcto. Para ver si de esa manera podemos entonces financiar lo que es vivienda cooperativa. De hecho,
si tuviéramos los socios que quisieran una vivienda cooperativa fuera del área metropolitana, el financiamiento ya sabemos que lo tenemos también disponible por Rural Development. Exacto. El asunto es que primero hay que conseguir los socios y crear la cooperativa para entonces después conseguir ese financiamiento, y esa parte pues puede ser un poquito más complicada, no la del financiamiento, sino la de conseguir los socios para la cooperativa. Y le tengo otra pregunta. Los términos y condiciones que normalmente cada socio tiene con respecto al pago del préstamo, ¿se comparan iguales a lo que va a depender del apartamento? Por ejemplo, yo vivía en la cooperativa de vivienda del Alcázar. Yo por un apartamento de 3 cuartos, un baño, piso 19, 3 ascensores, etcétera, yo pagaba $340 mensuales. Pero para poder entrar a la cooperativa tuve que pagar una equidad o comprar una equidad de $11,000. Esto lo que significa es que esa equidad es lo que te hace socio dueño de la cooperativa, y lo que yo pago en la mensualidad es mi parte que me corresponde para pagar ese préstamo. Mira qué bien. Los de 2 cuartos y un baño pagan menos. Una pregunta, ¿por qué esto no se ha replicado más? ¿Qué vacíos legales o regulatorios existen que han dificultado quizás la creación de nuevas cooperativas de vivienda? Mira, te voy a decir que realmente el problema para crear nuevas cooperativas de vivienda, antes de ir a la parte de la regulación, es la parte cultural. Realmente en Puerto Rico el tema de tener tu casa propia es algo que está bien presente en la sociología colectiva puertorriqueña. O sea, yo decirle a un grupo de personas, para tener su propio apartamento, tenemos que primero hacer una cooperativa, y tú no eres dueño del apartamento hasta que no se pague el préstamo, y eres dueño en común de toda la estructura con los demás socios de la cooperativa. Yo sé que eso en principio no se entiende tan bien. Definitivo. Ante la situación del costo de la vivienda, pues entonces mucha gente empieza a mirar lo que es el modelo cooperativo. Como te dije, hace poco un grupo de jóvenes ya no eran estudiantes, ya muchos de ellos ya eran trabajadores y profesionales, decidieron constituirse como cooperativa, pero la realidad es que la parte más compleja, más allá de regulaciones en este momento, es la parte cultural, de que podamos constituir, porque la ley, si quieres ponerlo de alguna manera, la ley exige que los socios incorporadores de la cooperativa de vivienda sean las personas que la van a vivir ahí. O sea que mencionaste algo al principio de la conversación, algo bien interesante que me chocó, o sea que me lo llevo, que la última o de las cooperativas más recientes que se están formando es de aquellas personas donde viven, que el dueño vive en Estados Unidos, quería vender el edificio, y ellos vieron eso como una herramienta para en efecto pues apropiarse de la propiedad y quedarse y no tener que salir desplazado. Exacto, es un mecanismo, y esto de hecho, han venido de fuera de Puerto Rico a estudiarlo y todo, porque es lo que se conoce como una cooperativa mancomunada. Pero en este momento, incluso un edificio, un walk-up en régimen de propiedad horizontal, si ellos quisieran cambiar a cooperativa de vivienda de titulares para que la parte común, en lugar de ser de una junta de condóminos, pertenezca a una cooperativa porque entienden que es más transparente, por las razones que sean, ¿no? Ya la ley permite para que eso se haga también. Entonces es bien interesante porque al todas esas partes comunes ser de la cooperativa, se distribuye entre todos gastos que tienen que ver con plomería liviana, gastos que tienen que ver con paredes medianeras. O sea, es un modelo bien interesante que, les insisto, no es algo que yo esté tocando como director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, sino que yo viví en la cooperativa de vivienda del Alcázar del año 2015 al año 2020. Una pregunta. Y lo pude palpar la parte positiva de todo esto. Si vive en un edificio, está en una cooperativa, ¿qué mecanismos de control hay sobre los precios de reventa para evitar especulación y mantener la vivienda asequible a largo plazo? Ok, ese es el punto. Hasta que no se hayan distribuido la vivienda, los títulos de propiedad, no puede vender la cooperativa, el apartamento. Tú, si te quieres, que era mi caso, por ejemplo, si yo me quiero ir de la cooperativa porque ya mi nivel de ingreso, para poder tener algún tipo de alivio en la carga contributiva, pues tengo que tener un préstamo hipotecario, pues entonces decido irme de la cooperativa. Lo que se hace es
que yo entrego el apartamento y la cooperativa me devuelve mi equidad, aquellos $11,000 que había dado en principio, y me lo devuelven con los intereses o con lo que haya acumulado del tiempo que estuve viviendo allí. Pero entonces, no hay Espérate, termina. Entonces, ahí el próximo que vaya a entrar a la cooperativa paga sus $11,000 y sigue aportando para el préstamo de la cooperativa. Aquí viene la parte interesante, que es la que yo creo que puede traer controversias en el futuro. Tenemos los títulos de propiedad. Hoy, en todas las cooperativas que han hecho sus asambleas de los títulos de propiedad, de hecho yo participé en la que yo pertenecía de esa asamblea, si yo quiero vender mi apartamento a la persona que yo se lo vaya a vender, tiene que ser cualificado por la Junta de Directores de la cooperativa. ¿Por qué? Porque en las asambleas la gran mayoría de los socios entendió de manera democrática que no se iban a mudar de allí y querían privilegiar calidad de vida sobre valor de las propiedades. Así que se impuso, en casi todas fue por votos de más del 95%, que si ya yo tengo mi título de propiedad y yo lo quiero vender hacia adelante, la persona que vaya a entrar a la cooperativa de titulares tiene que ser cualificada por la Junta de Directores. Y esa participación en esas cooperativas se heredan. ¿La participación en las cooperativas? Se heredan si una persona fallece. No, se hereda la equidad. Bueno, en términos, si tienes la cooperativa, si ya tienes el título de propiedad, pues entonces sí es heredable. Okay. Pero si estás en una cooperativa de titulares, lo que se hereda es la equidad, no se hereda el apartamento necesariamente. Pero ahí por lo general lo que hace, por ejemplo, mi hijo nació prácticamente en la cooperativa de vivienda del Alcázar y es parte de lo que se conoce como la composición familiar. Por lo tanto, si el socio principal fallece, pues de ordinario lo que se hace entonces es que parte de la composición familiar, si se quieren quedar viviendo en la cooperativa, pues se cambia a nivel de oficina y de junta de directores, que esa parte nunca ha sido problemática. fíjate, escuchándote, Heriberto, lo que me parece es que este modelo es muy útil para casos que se han visto en Puerto Tierra, donde un grupo de personas Exacto. viven alquilados en un condominio complejo y de repente ese dueño decide vender y en lugar de verse desplazado, los inquilinos se pueden organizar como cooperativa y tener la oportunidad de adquirir la propiedad colectivamente. O sea, ahí es donde estoy viendo que hay una grandísima oportunidad para mucha gente. Y en la Liga de Cooperativas los esperamos con los brazos abiertos, 787-764-2727, y yo los oriento personalmente, porque el tema de cooperativas de vivienda para mí es... De hecho, el presidente... Repite ese número, lo dijiste muy rápido. Repite nuevamente ese número para los que quieran orientarse con esto. Mira, lo repito ahora, Giancarlo, pero para que tenga una idea, mi presidente de junta de directores, o sea, quien es mi jefe directo, él es presidente de la Comisión de Vivienda Cooperativa de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. O sea, para nosotros esto como movimiento es una prioridad. El teléfono de la liga es 787-764-2727. 787-764-2727. Mira qué bien. La Liga de Cooperativas. La Liga de Cooperativas es el organismo cúpula del movimiento cooperativo. Okay. Somos una organización sin fines de lucro y los dueños de la Liga de Cooperativas son las cooperativas de base y las cooperativas de segundo grado. Somos una cooperativa de cooperativas. Ah, excelente. Y yo represento como director ejecutivo de la Liga a prácticamente la totalidad de las cooperativas en Puerto Rico. Ahorro y Crédito, Vivienda, Cofarma, los dueños zonas o que sean cooperativas están representados en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Qué bien. Si Puerto Rico adoptara este modelo desde ahora y se viera más, tanto que se ha hablado sobre edificios que se venden, o sea, le estamos dando la oportunidad a personas que alquilan que pudieran verse desplazados a tenerlo. O sea, ¿cómo esto pudiera cambiar el panorama en 10 años? Mira, esto cambiaría el panorama en el sentido de que podría volver a garantizar. Y quiero que esto se quede grabado para siempre. Esto puede garantizar el acceso a la vivienda para miles de familias de trabajadoras en Puerto Rico. ¿Cuál es el asunto? Y hay que ser honestos intelectualmente. Este no es un modelo ni para equity ni para enriquecerse.
Es para Y calidad esa de es vida y tener longevidad en tu sitio. Y estabilidad. Si lo que estamos buscando es un activo porque después lo puedo alquilar o lo puedo poner en Airbnb, que de nuevo no hay ningún problema. Derecho cada cual tiene a hacer con su propiedad lo que quiera. Pero este modelo de acceso a la vivienda está pensado para emprendedores que están comenzando, para familias trabajadoras y para personas que quieran calidad de vida, estabilidad y seguridad. Si lo que estamos buscando es crecimiento y a través de las propiedades pues lograr algún tipo de equity, que ese equity sea mi ahorro para el futuro, como ocurrió con la generación Baby Boomer y la generación X, pues tengo que ser honesto intelectualmente, este no es el modelo. Si lo que estamos buscando es nuestro apartamento con calidad de vida en comunidad para nuestra vida laboral y para nuestro retiro, pues bienvenidos son al cooperativismo. ¿Cómo determinan si es viable o no el edificio y que los números cuadren? O sea, ¿has pasado por modelos donde los números no dan o dan? O sea, sí, voy a proteger la identidad de la cooperativa, pero se creó una cooperativa de vivienda para vivienda asequible en un sector en Puerto Rico, donde particularmente en el área de San Juan, donde el valor de las propiedades ha crecido exponencialmente. Entonces se creaba el problema porque prácticamente el financiamiento para reconstruir la propiedad era tan costoso que era imposible que pudiéramos de alguna manera se podía financiar, pero iba a tener que ser un financiamiento caritativo, por usar alguna palabra, porque no iba a haber forma de que para que fuera vivienda asequible fuera pagable por la cantidad de apartamentos que iban a haber disponibles. O sea, esas cosas ocurren también. ¿Qué se tendría que hacer ahí? Pues entonces ahí hace falta un poquito más de apoyo gubernamental para que hayan créditos contributivos, para que pueda haber un traspaso más económico del terreno. O sea, claro, y ahí viene subvenciones, cesión de terrenos, créditos contributivos. O sea, si el gobierno quisiera apoyar este modelo, ¿qué pudiera hacer? Mira, básicamente yo te diría, número uno, publicar cuáles son los espacios vacíos residenciales o comerciales que pudieran convertirse en residencia. Número dos, los procesos de expropiación de los espacios ociosos. O sea, ya en Puerto Rico estamos viendo, te voy a dar un ejemplo, todo el mundo, o sea, en Radio Isla saben que yo soy de Caguas, y uno va al casco urbano de Caguas, por ejemplo, y yo he visto allí edificios que no tienen arreglo y que han estado destruidos por más de 15 años. Entonces, ¿por qué eso todavía no ha sido declarado estorbo para la expropiación? O sea, si los municipios en Puerto Rico, y esto se ha propuesto en San Juan y en otras áreas, si en Puerto Rico se acelerara el proceso de expropiación de lo que no sirve para hacer lo que se conoce en Estados Unidos como los land banks o los bancos de tierra y tener ese inventario de propiedades para poder entonces de alguna manera organizar, o sea, la parte de organizar la cooperativa la haríamos nosotros, pero tener los espacios disponibles para ubicar a las personas sería un gran avance. Aquí lo más importante es la disponibilidad de espacios para poder crear esa vivienda cooperativa. Heriberto, lo demás son los incentivos típicos de la construcción, ¿no? Sí, lo que se daría para cualquier fácil, otro edificio. Eso es fácil manejarlo. Heriberto, te quiero traer presencialmente próximamente para abundar más en este tema y hablarlo más a fondo. Definitivamente creo que aquí hay una solución, debe de formar parte de la gama de soluciones. Claro, de nuevo, esto es, y de nuevo insisto, es justo que una persona que quiera encontrar una residencia, una propiedad, para añadirle valor, para poder después tener movilidad, o sea, eso es justo. Lo que estamos tratando simplemente es de crear la distinción de que el modelo cooperativo tiene otras características, por lo tanto es parte de la solución, correcto, pero no necesariamente es la solución para todas las personas, pero por lo menos queremos aprovechar el espacio para garantizar esa vivienda asequible para nuevos jóvenes, emprendedores y profesionales. Y lo último, me excuso no estar presencialmente, pero el mes del cooperativismo es ahora en octubre y es un poquito complicado para mí, pero noviembre y diciembre nos ponemos de acuerdo y con gusto llego a los micrófonos de Radio Isla. Heriberto, muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí y te deseamos éxito. Igualmente para ustedes, siempre disponible. Un abrazo. Bien. Bueno. Buenísimo. Interesante conversación con Heriberto Martínez sobre la solución que pueden ser las cooperativas. Y fíjate, hablando sobre los alquileres a corto plazo y todos los edificios que se han vendido para hacerlo, esto le da la oportunidad a grupos de personas a organizarse. Si ustedes viven en un apartamento alquilado y un complejo y quisieran permanecer ahí, más bien por calidad de vida y tener longevidad en ese lugar, esto es una alternativa que pueden considerar. Ciertamente. Bueno, Víctor, Fernando, gracias por la participación hoy. Hasta la próxima.
Buenas noches.